Bueno, profe, pues es un gusto tenerlo aquí como entrevistado. Más que nada, pues agradecerle su tiempo y bueno, sabemos que usted es muy correcto y tiene muchas formas del diseño que admiramos. Y más que nada, pues pensamos en usted para justo este tema y creo que nos puede aportar bastantes cosas. Y pues no sé si quieran iniciar con las preguntas. Bueno, la pregunta número uno que le vamos a hacer es ¿qué tan importante considera que es la funcionalidad en el diseño industrial desde la perspectiva ética? La funcionalidad. Sí. Bueno, me presento y también les agradezco por la confianza que tuvieron para entrevistarme. Yo también los considero muy buenos alumnos y me da gusto que me estén entrevistando. Gracias. Y bueno, la funcionalidad desde la parte ética del diseño. Bueno, el diseño como tal, el diseño industrial como tal, nace para resolver problemas de la sociedad y para mejorar la calidad de vida de los mismos. Entonces, la funcionalidad es uno de los aspectos más importantes de un producto, ¿no? Un producto que, por ejemplo, tenga alguna obsolescencia programada y que ya no funcione a través del tiempo, no es un enfoque ético, ¿no? Sí. O un objeto que no está solucionado para una población específica, como por ejemplo para niños o por ejemplo si se requiere alguna inclusión por parte de género, edad, discapacidad, etcétera, pues es un factor súper importante de los más destacables del diseño. Entonces considero que el aspecto funcional tiene que estar enfocado de una manera muy precisa a los objetivos que plantea el proyecto, ¿no? En este caso, no sé, podríamos hablar de una silla de ruedas o un bastón como el que algunos de ustedes están trabajando, es bastón para invidentes. La funcionalidad es básica, ¿no? Claro. Y es parte del sentido ético, o más bien de la orientación ética que le vamos a dar a la esencia del proyecto, a la esencia incluso del diseño, ¿no? Sí. Como repetía, les voy a repetir como lo dije hace rato, ¿no? El diseño primordialmente se enfoca a la mejora de vida de las personas. Entonces, en este caso, un proyecto que no funcione para la misión que debe cumplir, pues es algo que no está cumpliendo. Básicamente es como la adaptabilidad al usuario, ¿no? Sí, pero en varios sentidos, ¿no? Aquí ya podemos precisar más. Por ejemplo, un elemento que no esté bien dimensionado no va a ser funcional, ¿no? Okay, sí. Por ejemplo, una silla que te canse, en lugar de hacer que te relajes o que puedas cumplir varias horas tu función, pues es un proyecto que no está bien hecho, digamos, en cuestión antropométrica y ergonómica. Pero en cuestión también de la tecnología o de los elementos que lo componen, pues también un objeto que se desarma rápidamente o que se rompe o que no dura, que no tiene la calidad que se debe, pues también tiene que ver ahí la funcionalidad. O sea, la funcionalidad puede englobar varios aspectos más finos, que es la ergonomía, la calidad de los materiales. Algo que no había dicho es que a lo mejor la experiencia de usuario también es bien importante, ¿no? Creo que ustedes tienen claro qué es eso de la experiencia de usuario, ¿no? Sí. Va más allá de la funcionalidad, no, más bien qué misión debe cumplir el objeto y cómo va a interactuar ese objeto ante un ser humano. Si no es la correcta, si no se entiende, hay problemas a lo mejor de semántica o de comprensión del producto, ¿no? Okay. Entonces fíjense cómo en la funcionalidad interviene la ergonomía, la tecnología, la calidad de los objetos, pero también la comunicación simbólica que debe tener, ¿no? Y éticamente, profe, ¿qué cree que pase si un producto no es funcional? O sea, simplemente es un producto que Lo hicieron por hacer. Ajá. Okay. Y, ¿qué es lo que usted piensa personalmente y profesionalmente? Bueno, es
Quizás no va a dar una respuesta categórica, Ajá. así que ustedes puedan decir que es un dogma de fe, no lo es. Ok. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De poder tener enfoques, ¿no? O sea, hay objetos que cumplen una función simbólica bastante bien, ¿no? Sí. O sea, como por ejemplo el arte objeto, donde ya los límites del diseño se difuminan un poco y se van hacia a lo mejor esa parte simbólica, Más artística. artística, ¿sí? Sí, sí, sí. Y a lo mejor puede cumplir una función muy buena, ¿no? Claro. No sé, yo por ejemplo tengo el interés de diseñar no tanto joyería, sino orfebrería, a lo mejor naturalezas muertas, ¿no? Ok. Que a lo mejor son muy puntiagudas, no es fácil, o sea, no las vas a manipular, Sí. pero entran en esa categoría de arte objeto, ¿no? Ok. Donde al verlas, a lo mejor emana en ti un sentimiento positivo, paz, armonía, o simplemente te alegra la vida un momento, ¿no? Entonces, el diseño el diseño puede tener esas orientaciones también. Por eso les decía al principio que todo depende de la misión que va a cumplir el objeto. Claro. Si la misión que va a cumplir el objeto es atender una discapacidad, pues ahí le damos un peso enorme a la funcionalidad, a la ergonomía, a todos estos factores de los que hablábamos. Pero si el proyecto va a tener una función estética o simbólica, entonces ya esas categorías ya se van difuminando, ¿no? Y ahí tampoco podríamos decir que estamos trabajando sin ética, Sí, sí, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo otras funciones. ¿Sigo con la siguiente? Ok. ¿Cree que los diseñadores tienen una responsabilidad moral de garantizar que lo que diseñan funcione correctamente y sea útil para las personas? ¿Y por qué? Pues creo que lo hemos venido contestando, ¿no? Sí. Sí. Que si ustedes como diseñadores tienen que entender lo que siempre les pedimos metodológicamente, ¿no? Sí. Para quién van a diseñar, en qué contexto, cuál es la segmentación del mercado para que ustedes puedan dirigir su proyecto de una manera muy puntual, ¿no? Sin vacilaciones y sin bifurcaciones que de pronto hagan que se pierda el objetivo del proyecto. Entonces, pues no sé si la contesté, no sé si me la quiera repetir para ver si la precisamos. Ok, de nuevo, ¿cree que los diseñadores tienen una responsabilidad moral de garantizar que lo que diseñan funcione correctamente y sea útil para las personas? Pues la respuesta es sí, categóricamente sí. Ok. Y eso ya va dependiendo de para qué quieras que sirva. Si quieres transmitir o si quieres cumplir con una necesidad. Así es, dependiendo de qué es lo que vas a cumplir, ¿no? No sé, por decirlo, ¿no? A veces incluso ha habido proyectos ya desarrollados, por ejemplo, por IKEA o por empresas ya muy grandes, ¿no? Donde por ejemplo, un niño se sube a una estantería, abre la puerta, eso era un bebé, abre la estantería y por los centros de gravedad, por un efecto de estática, de dinámica, el niño abre el cajón, carga el peso y se cae y pues lamentablemente fallece, ¿no? Ahí la pregunta es bien polémica, ¿no? ¿El diseñador actuó con ética o no? ¿O con moral o no? Es bien difícil calificar eso, ¿no? Okay. Pero gracias a esas acciones, pues ya la mayoría de los proyectos de este tipo tienen un sistema de un cable que se adjunta al mueble y que a su vez ese cable también se adjunta a la pared para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Okay. ¿Qué consecuencias éticas puede tener el diseño de objetos que no cumplen adecuadamente su función? De carácter ético, quizás también está la interpretación de cada quien, ¿no? Claro. De carácter ético, pues yo creo que tiene mucho que ver con la intención, cómo estás diseñando, ¿no? Si como diseñador omites una situación o la ocultas, si estás ocultando, por ejemplo, que un material debe ser biodegradable o que un material debe ser de grado alimenticio y no lo es, yo creo que las consecuencias, es que les comentaba que a lo mejor no es que sean éticas, sino pueden trascender a lo ético, pueden trascender a lo legal, a lo económico, ¿no?
Okay. Que a lo mejor pierdas prestigio como diseñador, pero también puede haber sanciones económicas o sanciones hasta judiciales quizás. Sí. Entonces yo creo que aquí más que morales o éticas, más bien tienen que ver con aspectos que ya van más allá. Ok. Bueno, la cuarta pregunta es, en su experiencia, ¿qué papel juega la ética en la toma de decisiones cuando hay que equilibrar estética, funcionalidad y costos de producción? Es un problema complejo. Okay. Es muy complejo porque en las empresas hay exigencias, hay forecast de pronósticos donde se tiene que cumplir una producción y se tiene que mediar todo. Desgraciadamente ahí hay una situación, hay un engranaje entre la exigencia de una producción que ya está a lo mejor comprometida, de un precio que se tiene que bajar lo más que se pueda, Claro, sí. de una tecnología con la que ya cuenta una empresa. Pero yo creo que ahí está la labor del diseñador, ¿no? Cómo un diseñador puede diseñar un producto, puede hacer un producto que utilice menos energía, que dañe menos la atmósfera, Claro. que dañe menos el ambiente, que dañe menos a la gente. Entonces yo creo que con la creatividad y la capacidad de innovación que tiene un diseñador, pues ese sería el mayor reto, ¿no? Actuar éticamente, ¿no? Sí. Y créanme que hay muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? De sillas que están utilizando la menor cantidad de energía para cortarse y que se arman muy fácilmente y que si ya, no sé, por decirlo, ¿no? Que en lugar de tener obsolescencia programada, que se pueda sustituir una pieza fácilmente, ¿no? O que ya se están utilizando acabados que ya no son agresivos con el ambiente. Sí, entonces, pues ahí está el reto de todos como nosotros como diseñadores, ¿no? ¿Cómo podemos proponer un producto que desde su producción estemos ahorrando material, energía, todo lo que había comentado, ¿no? Sí. Y que posteriormente cumpla con el ciclo de vida que hemos planteado, ¿no? Porque eso es muy importante también, ¿no? Considerar desde que estamos planteando un producto, desde que lo pensamos, ya tenemos que pensar en todo ese proceso, ¿no? Desde la producción, ¿no? Y el ciclo de vida que va a tener desde su venta hasta su desecho nuevamente, ¿no? Que no es basura, o sea, también tendríamos que pensar que el producto tiene que entrar a esta fuente como este recurso de cuna a cuna que le llamamos, ¿no? Sí. Okay. No sé, es un reto bien fuerte. Yo lo sé, pero lo tenemos que asumir. Yo le iba a preguntar algo, profe. ¿Cree que nosotros como diseñadores seamos responsables del consumismo y del desecho? Es una pregunta bien polémica y voy a retomar palabras de diseñadores, ¿no? Por ejemplo, el maestro Luis Rodríguez Morales. Okay. Es un excelente profesor, así casi es como un estandarte del diseño en México, ¿no? Okay. Y sí, alguna vez lo escuchaba y decía, bueno, pero ¿por qué culpar siempre al diseñador de que somos los responsables de todo lo que está pasando en el mundo, si los objetos siempre han existido, ¿sí? O sea, por naturaleza el hombre ha adaptado el entorno a su conveniencia. Eso es lo que nos diferencia de los animales, del resto de los animales. Claro. Los animales se adaptan al contexto. Sí habrá animalitos que modifican un poco el contexto, como los castores, pero entran en una armonía con todo el entorno, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque sus presas que hacen también ayuda a que las demás especies proliferen. Digamos que ese es el instinto que tienen los animales. Y los seres humanos no tenemos esa naturaleza. ¿Sí? Prueba está que si ustedes ven a su alrededor todo es artificial. El entorno en el que vivimos es artificial, es decir, está creado por nosotros. Entonces, bueno, quitémonos un poco de culpa o quitémonos mucha culpa de lo que está pasando en el mundo, pero también seamos promotores del cambio, ¿sí? O sea que como diseñadores sí planteemos diferencias, ¿no? Okay, sí. O sea, desde la edad
por ejemplo, de la Edad Media es cuando empezó a haber este asunto de la modificación ya de una manera bastante fuerte. Sí. Pero la revolución industrial no existía en nuestra disciplina y fue cuando más se modificó el entorno, fue cuando se generaron esos sistemas de producción. Justo. Entonces, ¿cómo sentirnos culpables por un fenómeno que siempre existe? Está inherente a nuestra naturaleza humana? Pero insisto, sí tenemos que tomar conciencia y nosotros ser promotores de ese cambio. Okay. Sí, está el aspecto del diseño de... ¿cómo se ve? Bueno, con la responsabilidad de que el material sea renovable, o bueno, más bien, no renovable, más bien biodegradable. Biodegradables, bueno, ese es un solo aspecto de la sustentabilidad, ¿no? Recuerden que la sustentabilidad tiene varias áreas que se intersectan y que luego cuando están juntas pues ya generan ese diseño sustentable, o sostenible, ¿no? Entonces pues tenemos que abordarlos todos, ¿no? No solo la tecnología, no solo los materiales, no solo el medio ambiente, también está la sociedad, ¿verdad? Cómo a través del diseño promover objetos más, no sé, o sea, como habían dicho, más funcionales, más menos dañinos al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que abordarlo de manera integral. Okay. Y pues es un discurso que apenas, bueno, ya lleva mucho tiempo y la verdad es que no se ha dicho, no se ha concretado del todo, por lo que les comentaba, ¿no? Porque también vivimos en un mundo capitalista, claro, donde hay exigencias económicas. Entendemos que si hay una innovación puede generar un cambio positivo o negativo también, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, imagínense que en la industria que se eliminara la industria del plástico, afectaría a sectores de la salud, porque el plástico es súper importante, por ejemplo, para procesos quirúrgicos, para toda la industria de la salud es algo muy importante, ¿no? Una jeringa, por ejemplo, si no cuento con una jeringa, ¿qué va a pasar? Tendría que regresar a hervirla y esto implicaría muchas situaciones, ¿no? A lo mejor habría propagación de alguna enfermedad. Entonces, sí hay que entender que estamos en un engranaje, ¿no? Y que nosotros como diseñadores, primero, no somos responsables al 100% de lo que está pasando en nuestro entorno y que a su vez tampoco vamos a poder solucionar el 100% de los problemas que nos aquejan actualmente. Sí. Pero en cambio sí podemos proponer estos cambios, como hace rato lo decía, ¿no? Okay. Y que este discurso del diseño sustentable pues va muy lento y entendemos por qué, justo por esto que les estoy planteando. Okay. Pues para ir cerrando, profe, ¿usted qué es como una recomendación a nosotros o a quienes lleguen a ver este video, que nomás es la maestra? Saludos a la maestra. ¿Qué es lo que nos recomienda usted como diseñador a nosotros como futuros diseñadores tener en cuenta en la ética profesional? ¿Qué es lo que nos recomienda usted? Pues es multifactorial también, ¿no? O sea, por ejemplo, como diseñadores tenemos que tomar en cuenta que lo que vamos a diseñar es multidimensional. Okay. Por ejemplo, ¿cómo bajar el costo de un producto? ¿No? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creo que la pregunta vuelve a... Es cíclica, ¿no? Sí. O sea, enfocarnos bien en lo que vamos a diseñar y en función de él, pues como el diseño no es como una actividad unidimensional, sino que es multidimensional, entonces entender muy bien cómo en cada una de estas dimensiones que habíamos platicado, ¿no? Que es la tecnología, la ergonomía, la estética, el cumplir con el objetivo de la funcionalidad, la experiencia de usuario. En todos esos aspectos, ver cómo puedo promover un cambio, cómo puedo promover una mejora desde la ética, ¿no? Okay. No sé, ejemplos, ¿no? Y creo que ya lo había dicho, ¿no? Cómo tecnológicamente proponer que no utilicemos fibra de vidrio, en cambio que utilicemos a lo mejor un plástico biodegradable.
también tenemos que entender qué implicaciones tiene, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, si queremos que un objeto sea muy durable, pues a lo mejor sí voy a tener que utilizar un material que es, pues sí, a lo mejor contamina más, pero lo voy a mantener más tiempo en el entorno, ¿no? Justo eso. Creo que uno de los aspectos que el capitalismo, y a lo mejor hasta me pueden crucificar, no es de verdad que entender que la obsolescencia programada es uno de los factores que más nos ha afectado, ¿no? Eso también, ¿no? Que los productos o sea, ya no sirvan en cierto tiempo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se echan a perder, porque se descomponen, o porque cada año están sacando un nuevo modelo, ¿no? Y dicen, ay, es que ahora lo quiero, ¿no? Sí. Bueno, es que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo como diseñadores podemos ir mejorando esos aspectos, ¿no? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, hacer productos que sean más perdurables desde la moda, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacer productos que utilicen menos recursos durante su producción? ¿Cómo a lo mejor animar a las personas que este producto no sea desechable, sino que se quede más tiempo con nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor sí hay proyectos que sí son desechables, ¿no? Una jeringa sí tiene que ser desechable, ¿no? Sí, totalmente. Ahí no podemos hacer nada. Sí. Por eso les decía, quitémonos culpas y desde esa multidimensionalidad que es el diseño, propongamos en qué punto podemos nosotros mejorar. A lo mejor en el empaque sí podemos mejorar. Sí, claro. Sí, En algún punto tendríamos que mejorar algo. Sí, porque el empaque y el embalaje, pues a fin de cuentas siempre termina siendo basura. O la publicidad que nos engañó, o sea, también. En fin, o sea, creo que sí se ha entendido, ¿no? Que en todos esos aspectos que se incorporan en el proceso de diseño, en alguno de ellos podemos intervenir de manera mayor o menor. Que si abarcamos todo nunca vamos a poder terminar. No, desgraciadamente así estamos en un engranaje. Sí. Y yo soy de la idea, y esto sí me comprometo a decirlo, pues, son palabras mías, estamos en un engranaje en el que no podemos solucionar a lo mejor todos los problemas que le aquejan a la humanidad, o a lo mejor lo que podemos hacer en innovación es una innovación no radical sino incremental. Aquí entra ese factor, ¿no? De cómo podemos mejorar un aspecto de un producto, ¿no? Sin que a lo mejor dejemos sin trabajo a gente, o sin que me quede sin trabajo porque donde estoy trabajando pues tienen ese proceso, ¿no? Ya hay una inversión que se hizo. Entonces, más bien la idea es cómo dentro del entorno en que yo me encuentro, cómo mejorar un aspecto de la realidad o de lo que a mí me compete como diseñador. Okay. Bueno, igual ustedes, no sé si tengan alguna pregunta, duda, aclaración, idea, quieran decir algo. Pues la verdad yo no. Yo me quedé satisfecho con todas las respuestas que el profesor dio. ¿Tú, Dani? Bueno, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestro producto funcione, pero más allá de lo teórico? Porque ahorita estamos muy acostumbrados a resolver todo por medio de la teoría que nos han enseñado, pero no sabemos si en realidad, pues ya en el mundo, lo que diseñamos en la vida real sí funciona. ¿No? Pues yo creo que es de la experiencia. Con la experiencia lo van a ir logrando. Sí. Y también esto a lo mejor ya se sale un poco de la ética, pero trabajar de la manera más colaborativa posible. Trabajar, no sé, por ejemplo, si en la empresa o en el lugar donde están trabajando hay personas que que están en la parte técnica, ver en qué puedo mejorar. Si están en la parte de mercadotecnia, también ver cómo puedo mejorar eso. Y entender que el diseñador no trabaja solo, no debe trabajar solo, siempre debe tener un equipo de trabajo para que ese engranaje funcione. Okay. Y si es desde el emprendimiento, pues lo mismo, también tendrán que buscar asesores, así como lo hacemos aquí en la academia. No deben trabajar solos, porque siempre que haya alguna duda de, por ejemplo, qué tipo de material es el más adecuado, qué proceso me va a ayudar a consumir menos energía o menos material, pues siempre tendré que estarlo consultando con alguien que sí lo sepa. Sí, entre el equipo se pueden echar la mano, ayudarse. Sí. Y pues la experiencia, chicos.
Yo creo Más que que nada. la experiencia es lo más importante. Ok. Bueno, pues sería algo más. no, pues agradecerle, profe, muchas gracias por su tiempo. También a la maestra que está viendo este video. Y pues nada, le agradecemos mucho el tiempo de docencia que nos brindó. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Es un hasta pronto. Pero sí, agradecerle mucho su tiempo, que esté aquí, que nos haya impartido Desde el primer semestre. desde el primer Desde el semestre, primer semestre, entonces, sí. Con los sombreros. y pues también esperamos que se vaya con un buen recuerdo de nosotros y pues nada, muchas gracias por esta entrevista. No, pues al contrario. La verdad es que gracias por tomarme en cuenta. Y es muy bonito también salirse un poco del aspecto académico, ¿no? Platicar así desde otros temas, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también Más a gusto. les agradezco que me hayan tenido la confianza de platicarles. El profesor Sergio Ruiz. Hasta luego, maestra. Póngales 10. Bueno, pues no sé.